Dice que deben poner un rey que no será extranjero, que tiene que ser hermano del medio de ellos, y le advierte al rey lo que no debe hacer. Dice, él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto, con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Amén. Gracias te damos, amado Señor. Gracias por tu misericordia, Padre. Gracias porque verdaderamente nosotros miramos hacia atrás y tu fidelidad ha sido perfecta, Padre. No podemos decir ni siquiera grande, ha sido perfecta, única. No ha sobrado nada, no ha faltado nada. Eres fiel en el sentido de la palabra, completamente fiel, perfectamente fiel, Señor. Y tú, Padre Celestial, nos haces ver día tras día, Señor, nos recuerdas que nunca nos has fallado, que nunca nos has faltado, Padre, que siempre estás pendiente de nosotros, Señor, que desde que nos sacaste de Egipto, Señor, has ido delante, que de nosotros depende, Padre Celestial, llegar y completar ese supremo llamamiento, esa conquista total de esa tierra que tú prometiste que nos la daría, Padre Celestial. Te damos muchas gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí reunidos. Gracias por los que están en sus casas, Padre Celestial. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Y nosotros podemos pensar acerca de los mandamientos, ¿no? Podemos ver que tradicionalmente o siempre hemos manejado, hay 10 mandamientos. Primero al 10º. Nosotros podemos decir también que todos esos mandamientos se resumen en uno solo. En ama a tu prójimo como a ti mismo. Un mandamiento de Dios. Algo que se debe cumplir. Pero aquí también nosotros vemos un mandamiento de Dios. Y así como nosotros tenemos que cumplir esa ley real, también debemos cumplir todos los mandatos que el Señor nos ha dicho. Esto no fue solamente para el pueblo de Israel. Esto es para ese pueblo de Israel espiritual que somos nosotros, descendientes de Abraham por la fe. Entonces el Espíritu de Dios nos está diciendo, no volverás a Egipto, nunca más volverás por este camino. Nunca más volverás por este camino. Es un mandamiento que el Señor nos hace a cada uno de nosotros. No podemos retroceder. No podemos volver atrás. Tenemos que entender que el pueblo de Israel estuvo 400 y algo de años esclavo en Egipto. Que Israel descendió voluntariamente a Egipto cuando José estaba allí. Pero después se levantó otro faraón y los esclavizó por 400 años. Y cada vez más la esclavitud, la opresión era más fuerte, hasta que Dios envió un libertador. Dios envió a Moisés para librarlos de la esclavitud. Pero debemos entender que si el pueblo de Israel vivió 400 años en Egipto, tuvo que haber aprendido muchas cosas en Egipto. Amén. Tuvo que habérsele prendido muchas costumbres de Egipto. Tuvo que haber practicado muchas de las cosas que se practicaban en Egipto. Porque lo que él vio fue a Egipto. Allá se levantó. Entonces, el Señor los liberta, los saca de Egipto, ya no eran más esclavos, ya no tenían que ir a traer el barro, ya no tenían que ir a hacerle las ciudades a Faraón, ya no tenían que mezclar los adobes, que después fue más gravoso porque después tenían que traer la paja y todas estas cosas. Cada día era más difícil, ya no tenían que hacer eso. Pero ¿qué sucedió con todas aquellas cosas que el pueblo de Israel aprendió en Egipto? Que no solamente las aprendió, sino que las llevó consigo en el desierto. Amén. Si uno mira el libro de Josué,
cuando ya Josué estaba muriendo, que tenía ciento y no sé qué cuántos años, 110, reúne al pueblo y les dice al pueblo: saca de en medio de vosotros los ídolos de Egipto. ¿Cuánto tiempo llevaba Israel en el desierto? Como 40, ¿no? 40 y algo. ¿Cuánto tiempo duró Israel conquistando la tierra? Como 12 o más años. ¿Cuánto tiempo pasaría? Porque podemos ver que Josué tenía 40 años cuando salió de Egipto y ahora tiene 110. ¿Cuántos años habían pasado? ¿Cuántos? 70, ¿no? 7 y 4, 12. Entonces eran 70 años. 70 años en que llevaba el pueblo de Israel fuera, pero en 70 años todavía estaban las costumbres de Egipto en ellos. Porque no solamente Israel tenía que dejar de ser esclavo, porque Dios estaba buscando, el propósito de Dios era cumplir esa promesa a Abraham, y estaba buscando un pueblo diferente. Amén. Único, perfecto, santo, su hijo. Dios estaba levantando a su hijo. Por eso le dice: no vuelvas nunca por este camino. Porque ¿qué sucede cuando el hermano Antonio vuelve al Ecuador, a la casa de su mamá? Estoy hablando hipotéticamente, yo sé que su mami murió aquí en Estados Unidos y todas esas cosas, pero ¿qué sucede cuando alguien de nosotros vuelve a su país y allá está su mamá? Va usted en el avión, ¿cierto? ¿Qué piensa? ¿Que va a llegar allá a comer salchichas? ¿O qué va a comer? Pupusas, arepas, tamales. La vida de atrás, ¿cierto? Va a probar lo de atrás. Uno va a su tierra y se enfrenta a todo lo que era uno, ¿cierto? Usted llega y se para: yo hacía esto, yo era. Todas las cosas que uno vivió, todas las vivencias. Y en muchos esas vivencias se manifiestan con extremada fuerza. Entonces, para que esas vivencias, que muchas veces, que la gran mayoría, todas esas costumbres donde Dios no estaba presente, fueron pecaminosas. Acordémonos lo que dice la Escritura en el libro de Primera de Pedro, que nos habla acerca de nuestra vana manera de vivir, que aprendimos ¿de quién? De lo que más amamos nosotros, nuestros padres, ¿cierto? Ellos nos enseñaron una vana manera de vivir. Y Dios nos dice: cuídate de volver por el camino de esa vana manera de vivir. Porque algo vano no sirve para nada. Algo vano es algo inútil. Y todos los ídolos y la idolatría es algo vano, que no sirve absolutamente para nada. Si nosotros leemos en el libro de Jeremías, el capítulo 2, Jeremías vivió cerca de la deportación de Judá a Babilonia. Habían pasado muchos años ya. Mucho tiempo había pasado desde que el Señor, a través de Moisés, había sacado al pueblo de Israel de Egipto. Y miren la situación que se estaba viviendo. Jeremías 2, el verso 18 y 19. Amén. Dios le está haciendo, incluso si ustedes leen todo el capítulo, se van a dar cuenta que Dios les estaba trayendo una remembranza acerca de cómo eran aquellos tiempos cuando Él los sacó de Egipto. Dice: cuando andabas en pos de mí por tierra no sembrada, santo era Israel y nadie lo podía tocar. Ningún enemigo lo podía tocar. Y les recuerda al Señor todo eso, y aquí les habla. Dice: ahora pues, oh Israel, oh Judá, ¿qué tienes tú
en el camino de Egipto? ¿Para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates? ¿Qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates? Ahora, el hecho de que ellos volvieran por ese camino de Egipto a beber agua del Nilo, a saciar su sed, como la sacia uno en el mundo sus necesidades, Dios les dice respecto de eso: tu maldad te castigará. Tu maldad te castigará. O sea que ve como una maldad que nosotros estemos reviviendo nuestra antigua manera de vivir. Ve como una maldad que nosotros estemos aún practicando la antigua manera de vivir, que estemos volviendo a Egipto y que estemos bebiendo agua del Nilo para satisfacer la necesidad. Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Porque si nosotros vemos el esfuerzo que se hizo para sacar a Israel de Egipto, no fue un esfuerzo pequeño. Dios utilizó a un hombre, un libertador, y a través de él lo saca de Egipto. Veamos nosotros el esfuerzo, lo que hizo Dios para sacarnos a nosotros de Egipto, para darnos la libertad del horno de fuego, del cual nunca el que nos tenía cautivos nos iba a dejar salir. Un sacrificio, ¿correcto? Vemos que cuando salieron de Egipto, ellos dejaron constancia, o Dios les dejó constancia de ese sacrificio en el Cordero de la Pascua, que todo el pueblo de Israel por familias sacrificó la noche en que Dios los sacó de Egipto, cuya sangre fue puesta en los dinteles para que cuando pasara el destruidor no los matara a ellos. A nosotros también nos presentaron ese mismo sacrificio, pero esta vez el real, esta vez el del Hijo de Dios, que murió por nosotros en la cruz del Calvario para que nosotros pudiéramos salir de allá de donde estábamos, de donde nunca nadie nos iba a sacar ni a dejar salir. Porque ha sido únicamente a través de ese sacrificio que nosotros pudimos salir de Egipto, del mundo, dejar nuestra antigua manera de vivir. Entonces es algo que tuvo un valor inmensamente grande. Por eso dice el Señor: ¿por qué ha faltado mi temor en ti? Tú te vas a dar cuenta que es muy amargo el hecho de que haya faltado mi temor en ti y de que hayas vuelto por el camino de Egipto. Porque ¿qué teníamos nosotros en Egipto? ¿Cómo era nuestra vida? Llena de esperanza. Nuestro temperamento era un crisol de virtud. ¿O cómo éramos nosotros? Rabiosos, mentirosos, asesinos, homicidas. No éramos así. Amadores de lo malo, llenos de vicios y de porquería. Todo eso lo teníamos nosotros allá. Relacionándonos mal, poniéndonos de acuerdo con los demás para las cosas malas. Teniendo prácticas que no son. Llenos de amargura, de rebeldía. Nadie nos podía decir nada, no obedecíamos nada, no nos sujetábamos a nada. Y aún, hermanos, esa falta de sujeción de nosotros hacia Cristo, hacia la verdad, está impidiendo que nosotros podamos ser certeros y efectivos en el momento de la lucha contra nuestros enemigos, porque no nos dejamos ceñir por el Señor. Como le dijo el Señor a Pedro: ¿me amas? Sí. ¿Me amas? Sí. ¿Me amas? Tú sabes, ya, ¿para qué me preguntas? Tú me conoces. Tú sabes que te amo. Dice: ahora tú, Pedro, haces lo que quieres. Vas a donde quieres. Pero va a llegar un momento
en que va a venir otro y te va a ceñir y te va a llevar a donde no quieres. Si nosotros lo vemos en lo literal, con los levantadores de pesas, con los que hacen grandes esfuerzos, creo que con los del martillo y todas estas cosas, todos estos atletas olímpicos, cada vez que van a levantar eso, creo que tienen un cinturón, ¿cierto? ¿Para qué les sirve el cinturón? Amén, para ceñir, pero para evitar que se dañen, para poder tener la capacidad de levantar, de soportar, de tener grandes pesos con ellos. ¿Cierto? Entonces, la Escritura nos dice a nosotros que nos ciñamos con la palabra de verdad. Si yo me ciño con la palabra de verdad, voy a tener la fortaleza para poder enfrentar a cualquier enemigo, para poder hacer cualquier esfuerzo, para poder hacer y pasar cualquier sacrificio. Porque nosotros estamos lucha y lucha y lucha y lucha y somos cristianos de agua de panela, que cualquier cosa nos afecta, hermanos. ¿Por qué? Cuando tenemos al que hizo el universo, la fuerza que levantó a Cristo de los muertos está en nosotros. ¿Por qué somos así? Porque no nos hemos ceñido totalmente de la verdad. Porque el ceñirnos es esperar o hacer que nos rodee la verdad. Al ceñirme yo de la verdad, al creer en esa verdad, una verdad que en este caso era fácil para que ellos la creyeran, amados hermanos. ¿Por qué? Porque 400 años atrás Dios le había dicho a Abraham, tu descendencia bajará a Egipto, estarán esclavos allá 400 años y después los sacaré de allá y los llevaré a la tierra que te prometí. Y llegó un momento 400 años después, tal vez cuando uno no pensaba, y empieza a cumplirse la palabra de Dios y a volverse la promesa una realidad. Y cuando la promesa se vuelve una realidad, que hasta muchos habían muerto esperando en esa promesa, en esa realidad, tanto que dijeron, cuando ustedes se vayan de aquí, cuando Dios nos visite, saquen mis huesos de aquí. Eso dijo José. Y José fue la primera generación que entró a Egipto. Y después vinieron 400 años de generaciones. Y aparece Moisés, se cumple lo que Dios decía. Es decir, se volvió totalmente veraz Dios para ellos. Era una realidad. Y en medio de la circunstancia que estaban viviendo, de la opresión, del castigo, de la presión, ellos dijeron, sí, sácanos de aquí. Era sencillo, digo yo, ceñirse de esa verdad, de esa realidad. Dios cumple. Dios es real. Dios es todopoderoso. El Dios que habló por Abraham, que cumplió con Moisés, es mi Dios y es su Dios. A ese Dios nosotros adoramos. Pero el pueblo cuando salió de Egipto, si se hubieran ceñido como debían ceñirse, que se ciñeron porque dice la Escritura que Israel era santo y caminaba en pos de él. Cuando fue Balaam a maldecirlo, cuando contrató al profeta, no pudo decir absolutamente nada. Solo bendiciones, hermanos. Entonces, si Dios es real, si nosotros tenemos esa fuerza, podemos nosotros dejar la maldad, podemos nosotros dejar la rebelión, ceñirnos y echar fuera de nosotros todas las costumbres que tenemos de Egipto. Porque tenemos machismo, ¿sí o no es así? Yo en la casa hago lo que quiera, mi mujer tiene que hacer lo que yo quiera. Ahora está el feminismo, igualmente oscuro. Y tenemos un montón de cosas, amados hermanos, que nosotros hemos traído de allá. Esto es solamente un pequeño ejemplo.
Vamos a traerlo de allá, lo profano, lo abominable, y lo vamos a meter aquí en lo santo. ¿Qué piensan ustedes? Por eso el Espíritu le dice a Israel, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto? Y hoy en día nos podríamos nosotros preguntar, hermanos, si con todo esto que está sucediendo, nosotros no hemos vuelto a adquirir costumbres egipcias. Si muchos de nosotros no hemos dejado o hemos empezado a vivir como vivíamos en el mundo. Hemos dejado devocionales, hemos dejado de leer, hemos dejado de congregarnos, un montón de cosas que el Señor en su palabra nos mandó a hacer. Mandó, si queremos vivir. Amén. Entonces, mirémonos y escuchemos la voz de Dios que nos dice, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto? Porque has retrocedido, porque has cambiado. ¿Dónde está la fuerza que tenías cuando empezaste? ¿Por qué menguaste? ¿Por qué te volviste indolente? ¿Por qué criticas todo? ¿Por qué te llenas de rabia? ¿Por qué no me miras a mí? ¿Y cuántas cosas más, amados hermanos? Por eso el Espíritu les recomienda en el libro de Ezequiel, en el capítulo 20, el verso 7 al 8, lo mismo, es la misma recomendación, es el mismo mandamiento, porque nosotros obedecemos mandamientos, preceptos, ordenanzas. Amén. Dice en el capítulo 20, el verso 7, 8. Entonces les dije, cada uno eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos, y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo soy Jehová vuestro Dios. Mas ellos se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme. No echó de sí cada uno las abominaciones de delante de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto. Y dije que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de Egipto. ¿Por qué en medio de la tierra de Egipto? Porque ¿qué diferencia hay entre un egipcio que, hablando en lo literal, que en Egipto hace cosas malas y yo que hago las cosas malas que hace el egipcio aquí en Estados Unidos? ¿Qué diferencia hay? Estoy yo en Egipto como el egipcio. Entonces el Espíritu nos recomienda, eche cada uno de sí las abominaciones de delante de sus ojos. Entonces examinémonos la vana manera de vivir. Examinémonos si estamos reviviendo o simplemente mucha de esa vana manera de vivir, mucha de esa costumbre, mucha de esa rebelión, mucha de todas esas cosas que practicábamos allá, que teníamos allá, las tenemos hoy en día aquí. Si las hemos traído de allá para acá, si las queremos fortalecer, si las queremos tener, echa de ti esas abominaciones. Echa de ti las abominaciones, echa de ti los ídolos de Egipto. Porque ¿qué era lo más importante para nosotros en Egipto? Miremos qué era lo más importante para nosotros en Egipto y vamos a descubrir los ídolos. Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Qué era lo más importante para nosotros? ¿Cómo era nuestra manera de vivir? ¿Cómo era nuestra sujeción en Egipto? Porque para poder tener completamente la fuerza y el poder para vencer a todos nuestros enemigos, tenemos que sujetarnos, ceñirnos totalmente con la verdad, abrazar una verdad diferente y entender que Dios está demandando de nosotros que seamos un pueblo absolutamente diferente a los pueblos de la tierra. Como dice
en el libro de Segunda de Corintios, cuando nos habla qué concordancia tiene Cristo con Belial. ¿En qué se parece Cristo y los ídolos? ¿Cuál es la similitud de la luz y las tinieblas? ¿Cuál? Ninguna. No podemos nosotros tomar ese verso solamente porque no se case en yugo desigual. No, muchos de nosotros estamos unidos en yugo desigual con el mundo. Nos hemos hecho amigos del mundo, hermanos. Y dice la Escritura que el que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Y ese mundo es Egipto. Simbólicamente es Egipto. Entonces miremos qué es lo que nos toca echar hoy de nosotros. ¿Cuáles son los temores? ¿Cuáles son los miedos? ¿Cuáles son las inseguridades? Eso que vivíamos nosotros en Egipto, hermanos. ¿Cuáles son esas desconfianzas? ¿Qué es lo que nos impide a nosotros verdaderamente creer en el Señor, abrazar su mandamiento? Porque era un mandamiento. Si ustedes leen, amados hermanos, el capítulo 17 de Deuteronomio en sus casas, más atrás empieza a hablarnos acerca de la persona que no tiene en determinado momento la manera de salir de un problema y le dice, vaya al sacerdote, vaya, pida el consejo allá. Y el sacerdote te lo va a dar según la ley. Y después dice, después de que te lo den, lo harás. Y no te moverás ni a izquierda ni a derecha. O si no, no vayas donde el sacerdote. Se convierte en un mandamiento para uno, hermanos. Entonces veamos cómo Dios nos habla, la exigencia que Dios nos está demandando para que podamos caminar con temor de Dios verdaderamente, amados hermanos. Con temor de Dios verdaderamente. Vamos a ir a Amós, el capítulo 6. ¿Ya lo encontraron? ¿Por qué no lo han encontrado? Poca Biblia, poca Biblia. Amós capítulo 6. Vamos a leer el verso 1 y luego el 4 y 6. Amén. Verso 1 y luego el verso 4 y 6. Fíjese cómo empieza Amós a hablarle a esta gente. Ay de los reposados en Sión y de los confiados en el monte de Samaria, los notables y principales entre las naciones a los cuales acude la casa de Israel. Y el 4 dice, duermen en camas de marfil y reposan sobre lechos y comen los corderos del rebaño y los novillos de en medio del engordadero. Gorjean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David. Beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos y no se afligen por el quebrantamiento de José. Está hablando Amós. ¿A quién empieza a hablarle Amós? En la época en que Dios levantó a este profeta. Y dice, ay de los reposados en Sión. O sea, ¿a quién le estaba hablando Amós en esa época? ¿Cómo? Sí, pero a los confiados de Richmond Hill. No, hermana, tenemos que ser exactos. ¿Dónde quedaba Sión? ¿Qué había en Sión? ¿Y qué había en el monte de Dios? ¿Qué ciudad había en el monte de Dios? Jerusalén. O sea que Dios les estaba hablando a Judá. Acuérdense que había dos reinos, el del norte y el del sur. El del norte con capital Samaria, el del sur con capital Jerusalén.
Entonces le está hablando a los de Jerusalén y está diciendo a los reposados en Sión. Y si uno está reposado, una persona reposando, usted en el verano, allá en la playa, ¿está preocupado por algo? Entonces el pueblo estaba tranquilo, no está pasando nada, aquí no sucede nada, nosotros estamos bien. Pero también sigue, y a los confiados en el monte de Samaria. ¿Qué estaba sucediendo con Israel? La misma cosa. Porque el norte tenía 10 tribus y la cabeza era Efraín. Tenía 10 tribus y ellos estaban igualmente confiados. ¿Es suficiente con que yo venga un domingo cada 15 días? ¿Es suficiente con que yo venga y me siente ahí? ¿Es suficiente con que yo haga esto? ¿Es suficiente con que yo levante las manos? ¿Es suficiente con eso? Estamos bien. ¿Para qué hacer otro esfuerzo? Es suficiente con eso. No estamos preocupados, estamos viviendo bien, nuestra vida va bien, tenemos un trabajo, full. Confiados. Dios con nosotros, nosotros con Dios. No va a pasar nada. Dios siempre va a meter la mano por nosotros. Ahí está el templo. ¿Hasta qué punto nosotros estamos confiados? ¿O estamos un poco velando, precavidos, mirando? Porque cuando uno está confiado, ya Dios hizo la obra en mí. Yo ya sé que Jesucristo murió por mí, ya estoy en los lugares celestiales y tranquilo. Ya Él hizo todo, ya Él murió allá, ya lo mataron a Él y yo aquí tranquilo. Cristo entró por su sangre al lugar santísimo, al cielo mismo. Yo voy a entrar por mi sangre. ¿No se les hace clic? Porque la Escritura a mí me dice que yo voy a ser heredero juntamente con Cristo si yo juntamente con Él padezco. Él murió en la cruz, yo también tengo que morir en la cruz si quiero ser semejante a Él. Él hizo lo suyo y yo hago lo mío. Amén. Pero su ejemplo, su confianza en Dios, su sangre, me da a mí la capacidad para poder entrar. Amén, hermanos. Porque si leemos Apocalipsis nos dice, estos que han salido de la gran tribulación y que están vestidos de ropas blancas, son los que, ¿qué? Lavaron sus ropas, ¿en qué? En la sangre del Cordero. O sea que ellos en sus ropas mostraron sangre. Cualquiera que quiera ser mi discípulo, dice también, coja su cruz cada día y sígame. Entonces el asunto cambia un poquito, ¿cierto, hermanos? Tenemos también que morir como Él. ¿Cómo vamos a morir nosotros? Echando fuera de nosotros, matando las costumbres de Egipto. Matando eso que nosotros queremos imponer, eso que hemos traído, eso que queremos imponer en nuestros hogares. Muchas cosas. Hay que matarlas. Tenemos que crucificarnos. Y que no se les aflojen los clavos de vez en cuando y se vayan de la cruz y tengan un peleón con la mujer y otra vez les suban. ¿Verdad? Yo conozco una hermanita que decía, no, se me aflojaron los clavos. Ya ustedes se imaginan qué pasó con esa aflojada de clavos. Entonces el Espíritu de Dios nos está hablando para que nosotros entendamos que no podemos estar confiados, reposados, que tenemos que estar mirando permanentemente qué es lo siguiente que tenemos que conquistar, qué es lo siguiente que tenemos que sacar de nosotros.
¿Cuál es el paso que tenemos que dar para poder alcanzar esa imagen y semejanza de Jesucristo? No nos podemos confiar, no podemos pensar, sí, Dios nos guarda. No, estemos orando, pendientes. Padre, muéstranos si viene el enemigo, muéstranos qué va a pasar, como con lo que el Espíritu de Dios nos está mostrando acerca de esas divisiones que se presentan en la iglesia por causa de las murmuraciones, hermanos. Tenemos que estar pendientes de todo eso, mirando nuestro corazón para que a mí no me pase como le pasó a todos los de Coré. Porque saliéndome un poquito del tema, amados hermanos, una vez un padre murió y no tuvo hijos varones y quedaron solo sus hijas, como dicen en la República Dominicana, las hijas hembras. O no todos, ¿no? Algunos. Quedaron solo las mujeres, sin herencia y sin nada, las hijas de Zelofehad. Y ellas fueron y se quejaron delante de Moisés. Y Moisés dijo, espérense aquí, le va a preguntar al Señor, y le preguntan al Señor, y el Señor dice, sí, tienen razón las hijas de Zelofehad. Tienen razón ellas. Dales herencia, dales el mandamiento para ellas. Acerca de cómo les estaba el Señor indicando, cómo ellas pudieron conquistar eso. Ahora bien, nosotros entendamos lo que sigue diciendo acá. Duermen en camas de marfil, reposan sobre sus lechos y comen corderos del rebaño y los novillos de en medio del engordadero. Estaban bien, habían alcanzado un montón de cosas y tenían camas. Imagínense una cama de marfil. ¿Cuánto vale una cama de marfil? Si una de aglomerado vale un montón, imagínense una de marfil. Representando ese reposo, esa tranquilidad que ellos tenían, esa falta de lucha, esa falta de moverse, esa falta de estar inquiriendo, esa falta de estar velando, eso de que los llevó a ellos a descansar creyendo que ya todo estaba hecho en ellos, y todavía hace mucha falta. Hay mucha obra en nosotros que hacer todavía. Hay mucha obra que hacer todavía. Y sigue diciendo, gorjean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David. Parecía como si estuvieran bien, ¿cierto? ¿Por qué David inventó instrumentos musicales? ¿Para qué? Sí, claro, la alabanza. Para la música de Jehová. Exclusivamente para tocar música de Jehová. Estos parecía como si estuvieran haciendo lo mismo que David, pero no era así. Si nosotros vemos, amados hermanos, hoy en día la música del mundo se ha introducido en la iglesia de Jesucristo, hermanos. Se ha introducido y nos parece bien. Parece, ¿no?, como la música de David, pero no es la música de David. Porque Dios tiene una música única para adorarlo a Él. Y sería bien que ustedes vieran en el libro de Génesis, como en el capítulo 5, algo así, o 4, 5 o 6, de dónde sale la música del mundo. Y nos dice que de los descendientes de Caín salió el reggaetón. Claro que ahora hay reggaetón cristiano, ¿no? ¿Qué tanto es aceptable delante de Dios eso? Cuando tenemos los salmos para alabarlo a Él, música para Él, instrumentos únicos para alabarlo a Él. ¿Cuántas misturas hay en nosotros, hermanos queridos? Por eso el Espíritu dice, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto que necesites beber agua del Nilo? Esa ideología de género que hay hoy en día, eso no es de Dios. Muchas de las filosofías que hay no son de Dios, la gran mayoría, todas. Estaba mirando un hombre que se hizo una transformación y se volvió como un dálmata. Eso es una locura.
¿Hasta qué punto nosotros estamos aceptando esas cosas que están sucediendo hoy? ¿Hasta qué punto nosotros estamos advirtiendo a nuestros hijos que están yendo a la escuela así de grandecitos y mostrándoles cuál es el orden que Dios tiene y creó perfecto desde el principio? Porque la Escritura a mí me dice que todo lo que Dios hizo era bueno. ¿Hasta qué punto nosotros estamos aceptando todas esas cosas porque estamos en el siglo XXI? ¿Qué tenemos nosotros en el camino de Egipto? Fíjense cómo se mueve hoy en día todo, las redes, lo que se ve, todas estas cosas. ¿Hasta qué punto estoy yo en el camino de Egipto? Que el Espíritu me tiene que venir a decir, ¿qué tienes tú ahí? ¿Por qué vas a beber agua del Nilo cuando tienes aquí agua del Jordán? Fíjense que cuando llegó Naamán, el profeta no le dijo, vaya y lávese en las aguas de Aba y Farfar, los ríos allá suyos. No, le dijo, lávate aquí, en el río Jordán, en el río de Israel, en el río que sale de debajo del trono de Dios y que corre hacia el mar, cuyas aguas son para la purificación de las naciones. Entonces hay muchas cosas con las que nosotros tenemos que entender que no podemos participar ni estar de acuerdo con eso. Nosotros no hacemos, ¿cómo se dice? Tanto la palabra se me olvidó ahorita. Diferencias, ¿cómo se dice? Discriminación. No discriminamos a nadie. El que quiere ser perro, que sea perro. Pero yo no estoy de acuerdo, para mí, en ser perro. Ni tengo que cuando lo vea decirle guau, guau. Yo le digo, hola, ¿cómo está? ¿Ustedes no se han dado cuenta que eso está pasando? Que ya no se puede decir los, sino ya les, y no sé qué. Un montón de cosas traídas de los cabellos, absurdas. Hermanos, las aguas de Egipto están a nuestros pies. De nosotros depende que bebamos de esas aguas. Y todo lo que nos ha dejado, las nuevas costumbres que nos ha dejado respecto de nuestra relación con Dios, lo que hemos vivido, lo que estamos viviendo, de lo que va a ser bien difícil salir, hermanos. Entonces miremos mucho nuestras vidas, miremos dónde está la mixtura en nosotros, hasta qué punto nos estamos mezclados, porque mientras nosotros estemos mezclados, Satanás va a estar tocando violín. No podemos estar mezclados. Tenemos que echar fuera de nosotros todas esas abominaciones. Seguimos en esta parte. Le está hablando a los confiados y a los reposados. Dice, beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos y no se afligen por el quebrantamiento de José. Nosotros bebemos vino, ese conocimiento que Dios nos da. ¿Qué tanto lo aplicamos o simplemente es un vino ahí que nos puede emborrachar, pero no nos puede llevar a la práctica del conocimiento de Dios? ¿No nos ungimos también, hermanos? ¿Cuál es el ungüento más precioso que hay? ¿No es el Espíritu Santo de Dios? Y pensamos que estamos ungiéndonos con el Espíritu Santo de Dios y nos estamos exponiendo nuestro propio ungüento, nuestro propio perfume. Pero dice algo. Por causa de estar confiados, por causa de estar reposados, por causa de no estar velando, por causa de estar mirando a donde no deben mirar, distraídos, no se afligen por el quebrantamiento de José. No se afligen por el quebrantamiento de José. ¿Y cuál es el quebrantamiento de José? Vamos a ir al libro de Génesis, el capítulo 37. Bendito sea el Señor, amados hermanos, que nos advierte, hermanos. Siente uno el aguijón, siente uno la puya que le entra, pero bendito sea el Señor por esa puya, porque la puya nos hace reaccionar. La puya nos hace decir, ¡ay! Génesis 37, del verso 25 al 28.
Nos están hablando de esa situación que se dio cuando José y sus hermanos, amén, cuando estaban en esa disputa que unos decían matémoslo y el mayor no lo matemos porque es nuestra carne, es el muchacho, no sé qué. Judá también defendiéndolo y todo eso. Y cuando dice no, quitémonoslo de encima. Dice, y se sentaron a comer pan y alzando los ojos miraron y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y en cobramos su muerte? Venid y vendámoslo a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él, y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. ¿Qué fue a hacer José a Egipto? ¿Qué era José en Egipto? ¿Qué era? Esclavo. Esclavo. Entonces, la escritura aquí, en el libro de Amós, nos está diciendo que estos confiados no se afligían por la esclavitud de José en Egipto. Porque José padeció y vivió momentos bien difíciles. Fue quebrantado en gran manera cuando él estuvo en Egipto. Y José era un muchacho inocente, hermanos. Allá estuvo José, padeciendo esa esclavitud en Egipto, que sus hermanos, por la maldad que había en ellos, los llevó a venderlo, como si fuera una mercancía cuando era su hermano. No se afligieron, no se dolieron, tanto que tiempo después, cuando José ya era el segundo después de Faraón, que los hermanos van y se enfrentan con él, y que él coge a su hermano menor y lo guarda, lo mantiene para que ellos vayan a su tierra a llevar el trigo, los unos a los otros decían, ¿por qué no nos conmovimos cuando veíamos su rostro? Porque aquí no nos dice exactamente, aquí es como si José estuviera dormido y lo cogieron y lo subieron a un camión. Pero cuando uno va y mira allá, dice que se conmovía, que lloraba, que les rogaba, que les decía, no me vendan, no me vendan, no me hagan esto. Por favor, lloraba José por eso. Y ellos no se conmovieron, no se afligieron por el mal que le estaban causando a su hermano, porque su corazón era malo. Y estamos hablando de los patriarcas. Si ese era el corazón de los patriarcas, ¿cómo será el suyo? Y el mío. Y el de Fátima. Entonces, amados hermanos, no se conmovieron por esta situación, porque pónganse ustedes a ver su hermano rogándole a usted, no me vendas, llorando, su rostro, ¿cómo sería el rostro? El dramatismo en el rostro de esa persona. Y no se afligieron. Y quedó esclavo. Lo vendieron como esclavo. Pero ¿qué tiene que ver esto con los confiados y los reposados de Samaria y de Sión? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver hoy en día que no nos conmovamos con la esclavitud de José? ¿Qué hemos traído nosotros del mundo? ¿Qué prácticas tenemos? ¿Qué áreas todavía en nosotros están esclavas, amados hermanos, de Egipto? ¿Qué debería suceder si todavía hay esclavitud en nosotros que nos impide alcanzar esa semejanza de Jesucristo? ¿Qué debería haber en nosotros, hermanos? Aflicción, tristeza. ¿Por qué todavía? ¿Por qué esto en mí? ¿Por qué esta práctica? ¿Por qué todavía hay esclavitud? ¿Cómo no nos vamos a afligir por eso que hay en nosotros que necesita ser libre, hermanos? ¿Cómo no vamos a entender que necesitamos esa libertad para día tras día caminar más correctamente en Cristo Jesús, Señor nuestro?
Pero por estar confiados y pensar que todo está hecho y que suficientemente es venir y sentarme aquí, entonces no me aflijo todavía por esas inseguridades, esa incredulidad, esa falta de fe, ese rencor, esa amargura y todo ese montón de cosas que todavía están en mí y que me tienen esclavo, hermanos. Porque dígame si José no se amargaría su vida allá, sirviendo porque le tocaba servir, no porque quería servir. Y sin embargo este muchacho vio a Dios y le sirvió a Dios en su esclavitud. Atendía a las cosas de Potifar como si fueran las cosas de Dios. Tanto que Potifar lo puso sobre todas las cosas. ¿Cuántos de nosotros aquí por los resentimientos servimos al Señor en libertad? Pero no con amargura de corazón. Servimos como si no me tocara. ¡Qué artera! Otra vez. ¿Y por qué a mí? Porque no le dicen allá aquel que no hace nada. Amargados, esclavos. Cuando debe haber alegría, hermanos. Porque le estamos sirviendo al Dios que 400 años después le cumplió la promesa a Abraham y dijo: yo soy real y lo que yo digo con mi boca lo cumplo con mis manos. Y Él nos ha hecho a nosotros hermosas y eternas promesas que las va a cumplir con sus manos si nosotros sacamos de nosotros toda la inmundicia de Egipto, hermanos. Entonces no podemos estar tranquilos, hermanos. Mientras en nosotros hay esclavitud, no podemos estar reposados, no podemos estar durmiendo, no podemos estar jugando parqués. Tenemos que afligirnos delante del Señor. Fíjense que en el capítulo 5 del libro de los Hebreos nos habla y dice: Cristo en los días de su carne, con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y Cristo, santo, perfecto, pero tenía una carne, una naturaleza humana, que donde Él repose y confíe, lo hubiera llevado a la derrota. Cuando veía en sí cualquier cosa, dice que lloraba y gemía y clamaba al que lo podía librar de la muerte. Tenemos que afligirnos por la esclavitud de José, por el quebrantamiento de José. Tenemos que estar pendientes de lo que hay en nosotros. No podemos estar confiados más, amados hermanos. No podemos seguir permitiendo la mixtura, porque mientras sigamos permitiendo la mixtura en nosotros, hermanos, mientras sigamos mezclados, mientras no seamos ese pueblo único, especial tesoro de Dios, hermanos, va a haber en nosotros quebrantamiento, va a haber en nosotros esclavitud. Y tenemos que afligirnos y tenemos que clamar delante del Señor para que todas esas cosas salgan de nuestra vida. Amén, amados hermanos. Les voy a leer ya para terminar casi el Salmo 17. Amén. Salmo 17, el verso 15. Discúlpenme que me paso unos 20 minutos, pero ustedes tienen máscaras, así que no se preocupen. Salmo 17, 15 dice así: el Señor. Hablaba el rey David. Dice: en cuanto a mí, decía David, veré su rostro, el rostro de mi Señor, en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. O sea que ¿cómo estaría David ahí sentado en esa silla? ¿Satisfecho? No estaría satisfecho. Hace falta en nosotros semejanza todavía. Naturaleza semejante a la naturaleza del Señor. ¿Hace falta en nosotros todavía? Hace falta. Entonces no podemos estar satisfechos. No podemos estar confiados.
No podemos estar reposados. No podemos pensar que todo está hecho. No podemos dejar de trabajar. No podemos dejar de velar. No nos podemos confiar. Porque a los que se confiaron, se los llevaron cautivos para Babilonia. Hermanos queridos, esta es la palabra que el Señor me dio para que miráramos nuestro corazón, para que en estos tiempos escuchemos la voz de Dios que dice, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto? ¿Por qué estás viviendo tú como los pecadores? ¿Por qué estás haciendo tú lo que hacen los pecadores? ¿Por qué estás bebiendo agua del Nilo cuando yo tengo una fuente que salta para vida eterna? Amén, amados hermanos. Quiero que se pongan en pie con sus Biblias en las manos. Amén. Todos con sus Biblias en las manos, los quiero a todos con sus Biblias en las manos. Aquí vendemos unas bien baratas. Amén. Vamos a ver, vamos a leer todos un episodio que sucedió después de una prédica como la que ustedes acaban de oír. Algo igual. Y miren ustedes lo que hizo el pueblo de Israel después de que oyeron esa prédica. Y miren ustedes si quieren hacer lo que el pueblo de Israel hizo después de que oyeron una prédica igual a la de hoy. Amén. Josué 24, 22, verso 22 al 25. Bendito sea el Señor, para siempre su misericordia. Gracias por ser fiel, eternamente fiel, perfectamente fiel, Señor. Dice así Josué. Y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos, y su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. Vamos a leer el 26. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra la levantó allí debajo de la encina que está junto al santuario. Levantó esa gran piedra como testigo. Todos vimos lo que hizo el pueblo, amén. Cuando Josué les dice: vosotros habéis escogido servir a Jehová. ¿Qué respondió el pueblo? Testigos sois de que habéis escogido servir a Jehová. ¿Qué respondió el pueblo? A Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos.
¿Quién quiere responder eso mismo hoy conmigo? Amén. Porque tenemos un Dios único, hermanos. Un Dios que lo conmueve a uno cuando uno ve su fidelidad. Yo no sé ustedes cómo vean la Escritura, pero para mí la Escritura es una verdad. Esto que sucedió aquí, esto que escribe aquí, sucedió. Esto no fue que alguien se lo inventó, esto no es una fábula. Esto es una verdad, esto es una vivencia, esto es una narración de un hecho real. Y ese Dios real conmueve el corazón. Entonces el pueblo respondió: el que quiera, con buena voz, juntamente conmigo, y el Señor nos va a bendecir. A Jehová nuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos. Yo los oí como una manotada de piedras, no oí una sola pedrada. A ver, nuevamente. Hasta que no lo digamos unánime, no nos vamos de aquí. Dice: a Jehová nuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos, en el nombre de Jesucristo. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias por tu misericordia, Padre. Gracias porque tú eres Dios todopoderoso, Rey. Gracias, Señor Jehová, porque las palabras de Josué, tan ciertas y reales en esa época, se tornan para hoy ciertas y reales. Y el Dios del cielo y de la tierra que ayudó a Josué a conquistar la tierra, a conquistar Canaán, está con nosotros, ayudándonos a conquistar nuestra tierra. Bendito sea tu nombre, Padre. Bendito eres por siempre y para siempre, oh Dios de Abraham. Oh Dios, cumplidor de promesas, Padre. Porque tú eres cumplidor de promesas, Padre celestial. Todo lo que tu boca ha dicho, tu mano lo ha hecho, Padre Santo. Y tú nos has hecho a nosotros hermosas promesas que sabemos que en su tiempo se cumplirán. Porque nosotros hemos visto que muchas ya se han cumplido. Grande eres, oh Dios del cielo y de la tierra. Grande eres, Señor. Enaltecido y alabado sea tu nombre por siempre. Muchas gracias por habernos sacado de Egipto, mi Rey. Muchas gracias por habernos dado la libertad. Muchas gracias por recomendarnos que tenemos que limpiarnos para ser semejantes a ti, mi Rey. Padre, enséñanos a afligirnos por el quebrantamiento de José, Padre, hasta que toda la esclavitud que hay en nosotros desaparezca y seamos tan libres como Cristo, que decía: ahí viene Satanás y él nada tiene que ver conmigo. Bendito seas para siempre, Padre. Bendice este pueblo, bendice cada uno de tus hijos que están aquí reunidos, Padre. Desciende de lo alto tu bendición. Desciende de lo alto la unción que quebranta todo yugo, la unción que levanta, la unción que da fuerza, la unción que da vida, Padre. A todo aquel que se vea escaso de fuerzas, Padre, fortalécelo en el nombre de Cristo Jesús. Porque tú eres el Dios de los imposibles, mi Rey. Muchos pueden estar viendo que la situación que está enfrentando es más grande que ellos. Sí, tal vez, pero no más grande que tú, mi Rey. Y tú moras en ellos, Padre Celestial. Gracias por tu bendición. Gracias por ser como eres. Gracias por ser Dios Todopoderoso, Padre. Gracias por ser nuestro Dios. ¿Qué pueblo cuyo Dios es Jehová, que le da mandamientos buenos? Bendito eres, mi Rey. Gracias por tu presencia. Gracias por ser quien eres. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Así como están de pie, hermanos, antes de que alabemos al Señor un rato más. Dice fecha abril 11 del 2021 para todas las iglesias de la Fraternidad Nisi.
Proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en